Muy buenos días a toda nuestra audiencia. El día de hoy, la periodista María Clara Restrepo Herrera y mi persona, Wendy Ariza, les tiene unos invitados de lujos, especialistas en Derecho Constitucional, la doctora Sandra Salas y la doctora Gina Vargas. En esta mañana, con ellas, hablaremos un poco acerca de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, obra La generación de Estado de Sitio de Antonio Barreto Rosso. Él, en su obra, como autor, se enfoca en las narrativas y valoraciones forjadas en la Corte Suprema de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, mostrando cómo estas instituciones revisaron y criticaron la figura del estado de sitio contenida en la Constitución de 1886. La estructura de este libro se divide en tres grandes partes. Una, en ese recorrido histórico sobre ese uso del estado de sitios y ese pequeño análisis de tensión y rupturas ocurridas en el estado de sitio de 1984, teniendo en cuenta que estas recibió críticas innumerables realizadas por los asambleístas en 1991. Siendo así, y teniendo en cuenta la generación del estado de sitio de Antonio Barreto, ahora le damos continuidad a nuestra periodista, nuestra compañera María Clara Restrepo Herrera, que procede a organizar las preguntas a estas invitadas que solo ustedes, nuestra audiencia, tienen la oportunidad de escuchar. Muchas gracias, Belisa. Procedo con la doctora Sandra, si es tan amable, y me responde, ¿por qué la Asamblea Constituyente de 1991 criticó fuertemente las disposiciones del estado de sitio en la Constitución de 1886? Les agradezco de antemano la invitación. Es un tema muy interesante. Y la Asamblea de 1991 critica las disposiciones del estado de sitio en la Constitución de 1886. ¿Por qué? Porque consideraban que estas normas eran restrictivas de las libertades civiles y perturbaban el funcionamiento normal de los poderes públicos. Los asambleístas argumentaron que el estado de sitio facilitaba el abuso de poder por parte del Ejecutivo. De igual manera, todo esto creaba un ambiente de incertidumbre y desconfianza en la sociedad. Y todas estas críticas llevaron a la reforma constitucional de 1991, nuestra actual constitución. Gracias, doctora. Ahora le pregunto, mi segunda pregunta es, ¿cómo influyeron las críticas de la Asamblea Constituyente de 1991 en la reforma constitucional de ese año? Las críticas de la Asamblea Constituyente de 1991 influyeron significativamente en la reforma constitucional de ese año. Los asambleístas cuestionaron la figura de estado de sitios y sus efectos negativos. Efectos negativos sobre las libertades civiles y el funcionamiento de los poderes públicos. Como resultado, la nueva Constitución 91 del 1991, la cual incluyó disposiciones que limitaban el poder ejecutivo para declarar el estado de sitio. De igual manera, se establecieron mecanismos para proteger libertades civiles y de esa manera garantizar un equilibrio entre poderes. Se buscaba también evitar abuso de poderes. Y por último, promover un sistema democrático más robusto y transparente.
Gracias, doctora. Muchas gracias a usted. Ahora voy con la doctora Gina y le voy a hacer mi tercera pregunta. ¿Cuáles fueron los 4 postulados de la Corte Suprema en materia de funciones y competencias para establecer el orden público? Bueno, dice que todos los poderes del Estado tienen atributos constitucionales para ejercer una función y la obligación de ponerla por obra. Un segundo postulado tiene que ver con que la facultad se considera implícita en la Constitución siempre que sea necesaria para dar efecto a una atribución. Un tercer postulado expresa que todo aquello que haya implícito en la Constitución forma parte de esta, de la misma manera como sus disposiciones expresas. Y el cuarto postulado tiene que ver con que en la Constitución no existe atribución alguna de las facultades que no extraño lleve consigo en su aplicación obras que si bien son tácitas, son vitales para las primeras y necesarias para su ejercicio. Estos son los 4 postulados que la Corte Suprema menciona en esta reflexión. Gracias, doctora. Ahora procedo con mi cuarta pregunta y es, ¿cuál fue la conclusión de la Corte respecto al decreto de la policía demandado 707 de abril 26 de 1927? Bueno, esta ley es bien importante porque es la que genera una situación y es que es deber del presidente de la República como suprema autoridad administrativa y el poder concurrente la conservación del orden público. Para ello se genera el decreto 707 de 1927. Igualmente expresa que el presidente de la República puede expedir decretos sin necesidad de tener como referente la opinión de los mandatos del legislador. La Corte declara exequible ese decreto de 1927. Gracias, doctora. Ahora le pregunto nuevamente a la doctora Sandra, eh, ¿de qué manera el estado de sitio ayudó a que el presidente concentrara más poder entre 1984 y la reforma de 1991? Mira, el estado de sitio le daba al presidente la posibilidad de tomar decisiones normalmente que no podía, como crear leyes y limitar derechos, todo con la excusa de mantener el orden. En 1984 se usó muchas veces y eso hizo que el presidente tuviera más poder que los otros poderes del Estado. Esto de igual manera fue muy criticado porque afectaba a la democracia. Nadie estaba de acuerdo. Con la Constitución de 1991 se cambiaron esas reglas para que no se abusara de la figura de estado de sitio y se respetaran los derechos de las personas. Gracias por su intervención, doctora Sandra y doctora Gina. Ya teniendo en cuenta estas 5 respuestas a estas grandes preguntas que nuestro podcast hoy le hemos realizado a ustedes, eh, queremos antemano darle las gracias y después de escucharlas, nos atrevemos a concluir que a través de este libro, La generación del estado de sitio, que ha sido una obra completamente fundamental para comprender la evolución de los diferentes conceptos en el orden público y de esas libertades colombianas que tenemos en nuestro país y que nos permite realizar un análisis histórico y político, obviamente detallado, gracias al autor Barreto Rosso, donde éste nos ofrece una reflexión, ¿cierto?, que critica el uso del estado de sitio y ese impacto institucional que ha tenido con el país. También concluimos
que este enfoque permita apreciar los desafíos y los avances en la construcción de un Estado democrático y respetuoso de los derechos humanos. Yo creo que nos queda claro acá con mi periodista compañera Mari, que el autor lo que busca es profundizar en las tensiones y las rupturas ocurridas durante todo el estado de sitio, iniciando desde 1984, donde se evidencia que hay un periodo crítico en la historia de Colombia y que este análisis nos permite a nosotros entender cómo los abusos y los excesos cometidos durante este periodo generaron un rechazo institucional y social que impulsó por completo las necesidades de las reformas constitucionales. Yo creo que no siendo más, les volvemos a agradecer a nuestras invitadas de lujo. Gracias a la doctora Gina y a la doctora Sandra por sacar un minuto de su tiempo para poder aclarar y realizar un pequeño análisis crítico sobre la generación de estado de sitio de su escritor, Antonio Barreto Rosso. No sé A ustedes, si... muchas gracias. Muchísimas gracias. Espero que podamos tener la oportunidad de encontrarnos en otro espacio para poder seguir charlando, ya que ustedes son una eminencia en el derecho constitucional.